¿Qué pasaría si te dijera que un conflicto a miles de kilómetros de distancia podría afectar tu bolsillo? ¿Me creerías? Bueno, prepárate porque está sucediendo ahora mismo. Pero antes de comenzar, comenta la palabra crisis si quieres saber más sobre cómo proteger tu economía durante las crisis mundiales. Israel, un pequeño país del Medio Oriente, está experimentando tensiones cada vez mayores que repercuten en todo el mundo y, sí, afectan potencialmente sus finanzas. Recientemente, hemos visto un ataque mortal de Hamás contra Israel que provocó un fuerte aumento de la actividad militar. Esto ha tenido un impacto inmediato y profundo en la economía del país. Más de 250.000 de reservistas han tenido que dejar sus puestos de trabajo para prepararse para un posible conflicto. Se trata de una parte importante de la fuerza laboral que de repente deja de contribuir a la economía, lo que lleva a una disminución de la productividad general. ¿Las consecuencias? Bueno, economistas como Joseph Seira predicen una recesión inmediata. Y todos sabemos que en el mundo interconectado de hoy, una recesión en un lugar puede fácilmente tener repercusiones en todo el mundo. Pero eso no es todo. El conflicto también ha puesto al shekel, la moneda de Israel, bajo una inmensa presión. En respuesta, el Banco de Israel ha tenido que vender reservas extranjeras en un intento por estabilizarlo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el shekel ha seguido debilitándose significativamente. Y aquí está el truco, este no es solo un problema de Israel. El debilitamiento del shekel y la posible recesión son factores que podrían desestabilizar los mercados globales. Piénsalo. Israel es un actor clave en las industrias de tecnología y defensa. Una economía debilitada allí podría significar mayores costos o interrupciones en el suministro en otros lugares. Entonces, como ve, no se trata solo del conflicto en Israel. Se trata de cómo este conflicto podría afectar potencialmente a las economías de todo el mundo, incluida la suya. Como podemos ver, los acontecimientos que se están desarrollando en Israel son más que una simple preocupación regional. Ellos son una preocupación económica mundial. Antes de profundizar en las implicaciones económicas de este conflicto, es importante comprender quién está en el centro de todo. Conozca a Benjamín Netanyahu, el primer ministro con más años de servicio en la historia de Israel. Netanyahu, miembro del partido de derecha Likud, es una figura controvertida tanto a nivel nacional como internacional. Comenzó su carrera política en la década de 1980, ascendiendo rápidamente de rango hasta convertirse en el líder de su partido. Su trayectoria política ha estado marcada por una postura de línea dura en cuestiones de seguridad y un enfoque económico conservador. Ahora bien, ¿por qué es importante Netanyahu en este contexto? Como líder de Israel, ha desempeñado un papel decisivo en la configuración de la respuesta del país al conflicto. His decisions and policies have significant implications not only for the political landscape but also for the economic health of Israel. Comprender el papel y la influencia de Netanyahu nos da una imagen más clara de la situación y nos permite anticipar mejor las posibles consecuencias económicas de este conflicto. Con este contexto en mente, exploremos más a fondo cómo este conflicto podría desencadenar un efecto dominó en la economía global. Ahora, imaginemos un juego de dominó en el que cada pieza representa un país. ¿Qué sucede cuando cae una pieza? Imaginemos la economía global como una disposición compleja de estas fichas de dominó, intrincadamente vinculadas y delicadamente equilibradas. La estabilidad de cada pieza depende no solo de su propia fuerza, sino también de la estabilidad de sus vecinas. Ahora consideremos el conflicto en Israel como un empujón a una de estas piezas. Las repercusiones económicas de este impulso no están aisladas dentro de las fronteras de Israel. Comienza el efecto dominó. La posible rebaja de la calificación de la deuda soberana de Israel, por ejemplo, no es solo una preocupación local. Es un temblor que puede provocar ondas de choque en los mercados financieros internacionales. Pensemos en Estados Unidos. Tiene un interés significativo en Israel, tanto política como económicamente. A medida que aumentan las tensiones y la estabilidad económica flaquea en Israel, Estados Unidos siente el impacto. La economía estadounidense puede verse afectada a través de varios canales, incluidos el comercio, las inversiones y las implicaciones geopolíticas del conflicto.
Ahora volvamos nuestra mirada más al sur, hacia América Latina. Quizás se pregunte, ¿qué tiene que ver un conflicto en Medio Oriente con las economías de América Latina? Bueno, en realidad mucho. La economía global es una red de relaciones interconectadas, con flujos comerciales y de inversión que atraviesan el mundo. En la actual era de globalización, ninguna economía es una isla. Una perturbación en una parte del mundo puede tener un efecto dominó, llegando incluso a los rincones más lejanos. Por lo tanto, las consecuencias económicas del conflicto en Israel pueden llegar a América Latina, afectando el comercio, las inversiones e incluso el valor de las monedas locales. Las repercusiones económicas de este conflicto llegan mucho más allá de las fronteras de Israel y afectan a economías de todo el mundo. Entonces, si las fichas de dominó empiezan a caer, ¿cómo podremos encontrar un terreno seguro? La respuesta, amigos míos, está en el arte de la inversión estratégica. Ahora bien, cuando hablamos de inversión estratégica, no nos referimos solo a jugar en el mercado. No, estamos hablando de un enfoque calculado, un juego de ajedrez, por así decirlo, donde el objetivo no es ganar, sino sobrevivir y tal vez incluso prosperar. Una estrategia clave es la diversificación. Es un concepto antiguo, en realidad. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Distribuya sus inversiones en una variedad de tipos de activos. De esta manera, si un sector se ve afectado, podrá recurrir a otros. Se trata de equilibrio y resiliencia. Ahora, profundicemos un poco más. En tiempos de turbulencia económica, ciertas opciones de inversión tienden a capear la tormenta mejor que otras. Estos se conocen como refugios seguros. El oro, por ejemplo, ha sido considerado durante mucho tiempo un refugio seguro debido a su valor intrínseco. Es un activo tangible al que la gente recurre cuando la economía está en crisis. Pero el oro no es el único juego disponible. Los bonos, en particular los bonos gubernamentales, también pueden ser una opción sólida. Ofrecen un rendimiento fijo y están respaldados por la plena fe y crédito del gobierno, lo que puede brindar una sensación de seguridad en tiempos de incertidumbre. Y luego están las acciones defensivas. Se trata de acciones en industrias que proporcionan bienes y servicios esenciales, cosas que la gente necesita independientemente del estado de la economía. Piense en la atención sanitaria, los servicios públicos y los productos básicos de consumo. Es posible que estas acciones no se disparen en valor, pero también es menos probable que caigan en picado. Pero recuerde, cada una de estas opciones conlleva su propio conjunto de riesgos. Los precios del oro pueden ser volátiles. Los bonos están sujetos a riesgos de tipos de interés. Y las acciones defensivas, aunque generalmente estables, aún pueden verse afectadas por las fluctuaciones del mercado. En última instancia, la clave es ser proactivo, no reactivo. Comprenda los riesgos, evalúe sus opciones y tome decisiones informadas. En tiempos de crisis, el inversor inteligente no entra en pánico, gira. Demos un paso atrás y miremos el panorama más amplio. Hemos explorado el efecto dominó del conflicto de Israel en la economía global. Desde el impacto inmediato en la economía de Israel, con una recesión potencial y un sequel debilitado, hasta las implicaciones más amplias para el mercado mundial. Hemos visto cómo 250.000 de reservistas que abandonan sus puestos de trabajo puede provocar una disminución de la productividad y cómo el turismo disminuye en medio de los disturbios. También hemos profundizado en el efecto dominó, cómo la perturbación en una nación puede provocar una reacción en cadena en todo el mundo. Hemos visto cómo Estados Unidos está interviniendo para apoyar a Israel y cómo este conflicto impacta las inversiones en todo el mundo, afectando a economías desde Medio Oriente hasta América Latina. Hemos navegado la tormenta, analizando cómo los inversores inteligentes pueden encontrar oportunidades incluso en tiempos de crisis. Hemos destacado la importancia de mantenerse informado y de comprender cómo los acontecimientos globales dan forma a las tendencias financieras. Recuerde, cuando se trata de economía, todos estamos conectados. Lo que sucede en un rincón del mundo puede afectarnos a todos, y a menudo lo hace.